Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. En esta ocasión vamos a hablar de las técnicas de camuflaje de animales tan diversos como insectos, reptiles, anfibios e incluso aves. Todos ellos participan de una estrategia para pasar desapercibidos en la naturaleza. Es el tema que vamos a tratar hoy. El mimetismo, como el de este gecko cola de hoja, es una herramienta fundamental. Fijaos, apenas se diferencia de la corteza. Esto es muy útil para el animal porque así pasa totalmente desapercibido para sus enemigos. De día reposan totalmente pegados a la rama o corteza y de noche tiene una actividad en la que el animal empieza a andar entre las ramas y captura todo tipo de insectos. Ven aquí, bonita, porque es hembra. Y además, como se puede apreciar, que está bastante gordita, va a poner huevos en poco tiempo. Fijaos, algo muy llamativo sería esta barba que tiene alrededor de la base de la boca, que es con la que, digamos, hace de tope junto con la corteza y de esa manera imita los líquenes que puede haber en el tronco. Otro detalle es cómo tiene tapadas las uñas. Las uñas van como una especie de pequeña funda exterior que hacen que sean totalmente invisibles y además también le confiere al lagarto pues un mimetismo muy especial. Fijaos como por abajo tiene un color muy diferente porque lógicamente no necesita ser mimético por esta parte de aquí. Estos reptiles se caracterizan por tener una cola plana en forma de hoja. Como podéis observar, esta cola le sirve de un camuflaje perfecto. En el embés de la cola, voy a darle la vuelta con muchísimo cuidado, podéis ver cómo es como la de cualquier otro reptil, ya que tiene aquí la parte central donde acumula la grasa para épocas malas. Aquí tenemos una cría de gecko que nació hace unos meses. La vamos a poner al lado de la madre para que veáis el tamaño y la diferencia tan grande que tiene con respecto al adulto. Los geckos, cuando son pequeños, son incluso más miméticos que los adultos. Esto es así porque necesitan pasar desapercibidos porque su tamaño les hace ser más vulnerables. Fijaos cómo las barbas son mucho más prominentes y el color de corteza y hoja es incluso más marcado que en el adulto. Y ahora vamos a observar un gecko hoja seca, o gecko satánico, de Madagascar. Este animal pasa todo el día así, inmóvil, hasta que se hace de noche, que es cuando entra en actividad. Como veis, toda su forma, incluso esas pequeñas manchas que semejan colonias de algas en su superficie, la hoja que tiene por cola y todos los detalles hacen pensar que este animal, más que un animal en sí mismo, es una hoja de este arbusto. Cualquier animal que se acerque rápidamente no va a notar que es un ser vivo ni mucho menos lo va a asociar con comida. Vamos a ver algunos detalles de este gecko hoja seca. Al girar el animal vamos a ver cómo toda su anatomía está totalmente adaptada a camuflarse con una de estas hojas de esta rama. Vamos a darle la vuelta lentamente y vais viendo cómo incluso sus brazos están totalmente plegados sobre el cuerpo, de manera que el animal se desdibuja y no parece un reptil, sino lo que hemos dicho hace un momentín, una hoja seca. Incluso, fijaos estas manchas que tiene en la parte ventral, que semejan a esas pequeñas colonias de hongos que salen a veces en estas hojas cuando están ya totalmente descompuestas en el árbol por la humedad. Incluso la cola. Voy a mover un poquitín la cola para que fijaos que está como desdibujada, tiene pequeñas imperfecciones, orificios, como si fuera una hoja seca comida por algún insecto. Es alucinante ver cómo un animal es tan similar a un vegetal seco. Aquí tenemos una hembra de gecko de hoja seca. Como veis, es muy parecida al macho, aunque se diferencia en un par de cosas importantes. Por ejemplo, la cola es una hoja seca perfecta, apenas tiene ninguna imperfección, al contrario que el macho, que tiene la hoja un poco como comida por insectos. Luego también carece de una mancha blanca que el macho tiene debajo del ojo y en general es más robusta. De hecho, esta está más gruesa porque va a poner huevos dentro de unos días.
También tiene todo tipo de manchas en forma de líquen, al igual que el macho. Cambiamos de continente y nos vamos hasta Cuba. Allí existe este reptil tan maravillosamente críptico que se llama falso camaleón, pero en realidad es un iguánido. Es un iguánido que poco a poco va cogiendo un aspecto mucho más de gecko, incluso de camaleón, porque fijaros en las patas, cómo tiene esa especie de prominencia en las uñas, el ojo también abultado, que también tiene un movimiento propio como los de los camaleones. Realmente este animal insectívoro pasa la mayor parte del día quieto en su corteza y así pasa desapercibido. Podéis observar además que es un animal muy tranquilo y muy pacífico. Regresamos otra vez a Madagascar para ver esta maravillosa serpiente liana. Ella está siempre en los árboles, totalmente camuflada, porque de hecho veis la cabeza parece una pequeña rama quebrada y lo que hace está inmóvil en su rama, totalmente enrollada, esperando a que, por ejemplo, un pequeño reptil, porque son normalmente culebras que se alimentan de lagartijas y similar, o hay pequeños geckos, suele estar inmóvil en la rama hasta que aparece su víctima, que normalmente no la ve, porque fijaos que es algo alucinante el parecido que tiene este reptil con una pequeña rama quebrada. Si la dejo quieta, se puede observar el hocico, cómo tiene una prominencia que le dibuja totalmente su silueta y le hace parecer una rama quebrada. Fijaos en la diferencia entre el macho y la hembra de serpiente liana. Hasta hace poco los científicos pensaban que eran especies diferentes, ya que la hembra tiene en el hocico pues muchísimas más imperfecciones que el macho. Es como más rugoso y claro, el macho al ser liso y tener un color diferente en la parte ventral, que es mucho más amarillento, pues por eso pensaban que eran especies que no tenían nada que ver, pero luego se comprobó que simplemente esta diferencia era porque este es el macho y esta pequeñita de aquí es la hembra. Otro animal muy mimético que vive siempre en el suelo, inmóvil, esperando a sus presas, es el sapo cornudo. Estos sapos son sudamericanos, más bien de la zona del Chaco. Realmente el animal pasa toda su vida prácticamente en el mismo lugar. Se entierra en el musgo entre la hojarasca y allí espera pacientemente a que pase cualquier presa. Son animales bastante agresivos y bastante comilones. De hecho, pueden capturar incluso presas de un tamaño muy parecido al del propio animal. Como veis, el sapo cornudo es muy rechoncho, de patas muy cortas, muy grueso, prácticamente es todo boca y realmente está adaptado a una vida de inmovilidad. ¿Por qué? Porque el sapo cornudo realmente no necesita andar por el suelo, perseguir a sus presas ni nada por el estilo. Simplemente permanecer ahí oculto para que los enemigos no le encuentren y devorar cualquier animal que pase cerca de donde él está. El sapo cornudo tiene un color verde, jaspeado, con ribetes y tiene dos pequeños cuernecitos en los ojos que camuflan un poco su silueta. Normalmente, cuando está oculto en la vegetación, solo asoma una parte de sus ojos. Realmente el resto del cuerpo suele estar inmerso entre el musgo y la hojarasca. Existen miles de especies de insectos que se asemejan a cualquier tipo de elemento de la naturaleza. Insectos hoja, insectos palo, insectos ramas, insectos corteza, incluso algunos que parecen arena. Realmente la diversidad es tremenda, pero aquí tenemos dos de ellos a los que prácticamente solo les hace falta hacer la fotosíntesis, porque son idénticos a dos hojas del ficus sobre el que se han posado. Son los saltamontes hoja, una especie de Costa Rica que, como veis, tiene un diseño realmente sorprendente, porque es prácticamente igual que la nervadura de una hoja y el color, la forma y todo. Insectos que se parecen a cortezas, a palos, a hojas, pero un insecto que es idéntico a una flor, aquí tenemos un ejemplo de ello. Es la mantis orquídea malaya. Todo su cuerpo, toda su anatomía es idéntica a una flor. De hecho, se camuflan entre las mismas para pasar desapercibida y esperar a sus víctimas. Cualquier pequeña abejita, cualquier insecto que vaya a libar puede confundir a la propia mantis con una flor, incluso posarse encima, y así que la comida prácticamente le llega a las fauces sin ningún problema. Fijaos en sus cuatro patas traseras, cómo están ensanchadas de manera que parecen los cuatro pétalos de una flor. También el cuerpo,
totalmente inclinado, las patas delanteras, incluso la forma de la cabeza, porque de hecho tiene dos pequeños cuernecitos en los ojos que parecen los estambres de una flor. Así puede pasar con total discreción, posada en la orquídea, sin que ninguna presa, incluso mejor aún, sin que ningún enemigo la pueda localizar. Animales miméticos no solo existen en las zonas tropicales del planeta, también en la península ibérica hay un montón de ejemplos de ello, incluso aves, por ejemplo el torcecuello. Así que nada, coger vuestra cámara de fotos, salir al campo, buscar entre las hojas, entre las ramas y seguro que encontraréis muchos insectos miméticos y otros animales parecidos. Bueno, pues hasta aquí el cuaderno de guía de hoy, me voy a despedir de vosotros, hasta la próxima.